Empate del equipo egipcio. No fue Venezuela quien empató, fue Egipto que sacó ese gran empate. Egipto tuvo un primer tiempo donde sufrió, donde Venezuela fue muy superior, donde tuvimos unos protagonistas como, por ejemplo, Roman Davis por ese lateral derecho, con muchísima potencia, pasando a la ofensiva con muchísima facilidad y asociándose también con Marcos Libra, ese mediocampista que juega en el Bologna italiano, que hizo un tremendo partido, pero el primer tiempo fue notable, de verdad que sí. Marcos Libra, me quito el sombrero. Y además de eso, con Zulbarán, que jugaba también recostado a la derecha un poquito más hacia adelante, también pudo hacer muchísima diferencia. Ese trío, ese triángulo de Venezuela causó bastantes problemas al equipo egipcio. Egipto pudo aguantar y mantener ese 1-0 que le mantenía dentro del juego. También tenemos que resaltar a Marcos Maitán, ese central, ese gigante que marcó el gol con ese 1.94, imponiendo su altura. Fue al segundo palo y estaba completamente solo. Un buen desmarque que tuvo Marcos Maitán. También ese delantero Klaus tuvo para meter el segundo gol en ese primer tiempo, aguantando la pelota en el borde del área y pegando ese zurdazo que dio en el palo derecho del portero. Si no tuvo respuesta el portero con ese metrallazo de Diego Clau, bueno, lamentablemente no entró esa pelota. Diego Clau, muchísimo sacrificio. El primer defensor de Venezuela era Diego Clau, con bastante sacrificio en el retroceso y presionando la salida egipcia. Nunca dejó que Egipto saliera con el balón claro. Y bueno, y qué hablar de ese Juan Camilo Uribe por la banda izquierda, a perfil cambiado estaba jugando Juan Camilo Uribe, un derecho obligado a jugar por la izquierda con bastante sacrificio, y bueno, ese ayudaba muchísimo a Dionel Fuentes, que también jugaba a perfil cambiado. Jugar lateral a perfil cambiado es bastante complicado y Dionel Fuentes cumplió con bastante sacrificio, una dinámica de marca que era bastante férrea, con muchísimo vértigo a la hora de marcar, y además, bueno, siempre cumplió con ese apoyo de Juan Camilo Uribe. El punto más bajo creo yo, que fue Gilbert Berroterán. No aportó mucho a la ofensiva, tampoco tuvo sacrificio a la hora de marcar, desentonó. Todo el tiempo que jugó estuvo desentonando, se ganó una amarilla. Yo creo que lo más resaltante de Gilbert Berroterán es esa amarilla, cortando esa jugada donde Egipto iba de frente al arco y los centrales estaban muy adelantados, y Gilbert Berroterán, bueno, tuvo que sacrificarse con una buena falta táctica. No se notó la ausencia de Henry Díaz, ese pilar fundamental del funcionamiento del juego y del medio campo venezolano, porque lo que hizo Marcos Libra ahí, jugó de 5, jugó de 8, jugó de 10, jugó por el costado derecho, por el costado izquierdo. Marcos Libra, ese muchacho de 7 pulmones, jugador del Bologna italiano, de 7 pulmones, nada que decir negativo de Marcos Libra. Creo yo que fue el jugador con el punto más alto que tuvo Venezuela, porque Zulbarán se fue desinflando poco a poco lo que iba pasando el partido, pero Marcos Libra mantuvo ese empuje. En el inicio del segundo tiempo, pues Venezuela, quizás por ese ímpetu de ir a comerse a Egipto, a abrir el partido y quedarse con el juego, se desajustó un poco en la mitad de la cancha. No se encontraban, había un espacio grande. Egipto fue cubriendo espacios de la mitad de la cancha y ganando terreno, arrinconando un poco, y los jugadores, el medio campo egipcio y los delanteros se encontraban directamente con la defensa venezolana, que lo estaba sufriendo en los inicios del segundo tiempo, y bueno, de esa manera consiguen el gol, abren la pelota hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Viene de la media cancha, ganan la pelota en la media cancha, la abren hacia el lado izquierdo y tiran un pase
pase cruzado, un centro cruzado de la izquierda hacia el centro, y bueno, llega ese delantero buenísimo que tiene Egipto y cabecea prácticamente solo. El cuerpo técnico perfecto, creo yo que, bueno, hizo los cambios que tenía que hacer, no se le abrieron los espacios, creo que falló un poco nada más en el segundo tiempo en tratar de buscar su fuerte, que su fuerte contra Inglaterra fue buscar las puntas, abrir la cancha, tratar de profundizar y ganar la raya final. Eso por ahí creo yo que fue el punto que de pronto Vizcarrondo no explotó. Pero un punto alto cuando se dan cuenta y solicita con la tarjeta azul que se vaya a revisar en el VAR, y se gana la expulsión el jugador egipcio, bien expulsado, una patada en las partes blandas, en la boca del estómago, a destiempo, y ya no tenía nada, no fue a buscar la pelota, no tenía nada que hacer con ese pie ahí. Perfecto también la entrada de Gustavo Caraballo. Gustavo Caraballo es el jugador más joven profesional del Orlando City. El jugador más joven también del Orlando City en firmar un contrato profesional a apenas los 14 años. Bueno, entró hoy con ese número 7 a jugar por la banda derecha, encaró, tuvo sus oportunidades, tuvo una de meter las marcas egipcias, se fajó bastante allí, de verdad. Tuvieron un partido con mucho sacrificio en la marca, y bueno, eso llevó a los egipcios a quedarse con ese punto. El segundo tiempo de Venezuela no tuvo tanta claridad, y de verdad se perdió la frescura, se perdió el factor sorpresa, se perdió esa velocidad por las bandas. Intentaron muchísimo jugar por el medio del campo, donde estaba muy sobrepoblado. Egipto retrocedió las líneas, jugó con un 4-4-1 muy marcado, donde se centralizaba todo. Querían dejar las bandas libres, que Venezuela hiciera lo que quisiera por las bandas prácticamente, y Venezuela no lo supo aprovechar. Y bueno, de esta manera Venezuela empata con Egipto, un punto valioso para los dos equipos. Egipto va contra Inglaterra a buscar ese pase, y Venezuela con el equipo más débil del grupo, contra Haití, buscando todavía ese primer lugar. Seguimos invictos, sigue Venezuela con paso firme en el Mundial de Qatar U17 2025, y bueno, este lunes vuelve Venezuela al terreno de juego frente a Egipto. Soy Fran Pineda, la voz autorizada. Síguenos en La Bombonera TV y danos like, y además suscríbete.